¿Cómo puedes admirar a la gente de un país que se autodestruyó? ¿Acaso no te da vergüenza? La pregunta, cargada de un veneno inductor y arrogante, fue lanzada por un influencer estadounidense a una mujer cubanoamericana en medio de un video de entrevistas que no tardó en hacerse viral. El entrevistador, con su cámara y su aire de superioridad, esperaba una respuesta que confirmara su narrativa, la que repetía en todos sus contenidos. Sin embargo, la respuesta de la mujer desarmó por completo la trampa del YouTube. Esa es la vaina de la política, mijo, respondió ella con la calma caribeña que la caracterizaba. Aquí en Miami, cubanos y venezolanos nos respetamos, nos ayudamos. Somos hermanos en el exilio. El video explotó en internet como una bomba. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla digital, una tormenta de insultos y defensas a partes iguales. Fue en medio de ese caos que Santiago, un estudiante colombiano de posgrado de 26 años, decidió que tenía que descubrir la verdad por sí mismo. Viajaría a Miami. Lo que presenciaría allí no sería una simple investigación, sino un terremoto que sacudiría hasta los cimientos los valores que le habían inculcado desde niño. Acompáñanos a descubrir la verdad que nadie te cuenta sobre Venezuela y su gente. Santiago era un producto de su tiempo y de su entorno. Como estudiante de Relaciones Internacionales en Bogotá, había crecido bajo una dieta mediática constante que pintaba a Venezuela con una sola brocha, la del fracaso, el colapso y la dictadura. Venezuela es una herida abierta en el continente. El socialismo del siglo XXI es un cáncer. La diáspora es una carga para los países vecinos. Estas frases, repetidas hasta el cansancio en los noticieros y en las aulas de su universidad, se habían grabado a fuego en su mente. Para él, Venezuela no era un país, era un caso de estudio, una advertencia, un sinónimo de desastre. Crecía en una burbuja de perspectiva única, donde la complejidad de una nación se reducía a titulares sensacionalistas. La historia, por supuesto, era mucho más compleja. Desde el éxodo masivo que comenzó a intensificarse a principios del siglo XXI, los venezolanos se habían esparcido por el mundo, llevando consigo su cultura, su talento y su resiliencia. En ciudades como Miami, Madrid o incluso la misma Bogotá, su impacto había sido profundo, transformando la economía y el tejido social de maneras que pocos anticipaban. Había, claro está, diferentes maneras de ver este fenómeno. Para algunos, era la llegada de profesionales altamente cualificados que dinamizaban la economía, para otros, una presión sobre los servicios públicos. Pero la visión de Santiago, como la de muchos en la región, era simple y categórica. Los venezolanos eran víctimas de un régimen fallido, y su presencia en el extranjero era la prueba tangible de esa catástrofe. Y un día, mientras navegaba por Internet, se topó con una información que le pareció un insulto a la inteligencia. Miami, la capital no oficial de Venezuela. Los locales agradecen las contribuciones de la comunidad venezolana. Las palabras en la pantalla de su laptop hicieron que la sangre le hirviera. ¡Qué bolas!, gritó a la habitación vacía. ¿Agradecer? ¿Agradecer qué? ¿La inflación de los alquileres? ¿La competencia por los trabajos? Fue entonces cuando encontró el video que lo cambiaría todo. El título era provocador: Americanos revelan la verdad sobre la inmigración venezolana. El contenido era aún peor. Un influencer gringo, con una sonrisa condescendiente, acorralaba a una señora mayor en las calles de la pequeña Habana. ¿Cómo puedes admirar a la gente de un país que se autodestruyó? ¿Acaso no te da vergüenza?, le espetaba el YouTube. ¿Qué has aprendido de la historia? ¿No tienes orgullo por tu propio país? Las preguntas eran un claro intento de manipulación, diseñadas para obtener una respuesta que encajara en su narrativa anti-inmigrante. Pero la mujer, una cubana de la vieja guardia, lo miró con una serenidad que descolocaba.
Esa es la vaina de la política, mijo, le dijo, su acento denso como el café cubano. Aquí en Miami, cubanos y venezolanos nos respetamos, nos ayudamos. El exilio nos une. Santiago miraba la pantalla, petrificado. Mentira. Es una mentira, pensó. Son latinos. Deberían estar del lado de los que sufren, no defendiendo a los que causaron el problema. Eso es imposible. Su rabia era incontenible. Se lanzó a la sección de comentarios, que estaba inundada de mensajes en español e inglés. A esta gente le lavaron el cerebro, decía uno. Están engañados por la propaganda romántica del exilio, escribía otro. Pero de repente, una duda asaltó a Santiago. ¿Y si no era así? ¿Y si había algo más? Tengo que ir. Tengo que ir a Miami y ver esta vaina con mis propios ojos, se dijo a sí mismo. Su tesis de posgrado necesitaba un enfoque, y acababa de encontrarlo. No iría como un turista. Iría como un investigador, como un cronista de la verdad que desenmascararía esa farsa. Estaba decidido. Pocos días después, Santiago aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami. El calor húmedo lo golpeó como una pared al salir de la terminal. Mientras viajaba en el metro Ural hacia el centro, comenzó a observar su entorno. En las paredes del vagón, un anuncio de una empresa de envíos a Venezuela, con su logo amarillo, azul y rojo. En serio, pensó. Una mezcla de ansiedad y rabia comenzó a bullir en su pecho. Al llegar a las bulliciosas calles de Brickell, el corazón financiero de la ciudad, lo que vio superó todas sus expectativas y prejuicios. Los acentos venezolanos llenaban el aire, un torbellino de chamos, panas y chéveres. El olor a arepas recién hechas y a pequeños fritos emanaba de elegantes restaurantes y food trucks por igual. Banderas venezolanas con 7 y 8 estrellas colgaban de los balcones de los rascacielos. Areperas, panaderías que vendían cachitos, restaurantes de lujo que ofrecían pabellón criollo era como si un pedazo de Caracas, de la próspera Caracas de antaño, hubiera sido trasplantado en el corazón de Florida. Investigaciones posteriores le confirmarían que en el condado de Miami-Dade, los venezolanos se habían convertido en una de las comunidades hispanas de más rápido crecimiento y mayor poder adquisitivo. Cada logo que reconocía, cada acento que escuchaba, hacía que Santiago apretara los puños. ¿Qué es esto? Es inaceptable, su furia alcanzaba su punto álgido. Pero ya estaba allí, no podía dar marcha atrás. Aunque se sentía profundamente confundido y molesto, decidió que tenía que hablar con la gente, con los locales, con los gringos. Disculpe, soy de Colombia, se acercó a una joven que paseaba a su perro. Sé que es una pregunta un poco directa, pero, ¿qué opina de la comunidad venezolana aquí en Miami? La joven, aunque algo sorprendida, sonrió ampliamente. Oh, me encantan. La cultura es increíble, la comida es brutal, y mis amigos venezolanos son la gente más cálida y trabajadora que he conocido. Le han dado una energía nueva a esta ciudad. Santiago insistió. ¿Y qué me dices de la cultura de su país de origen, de su política? Bueno, la respuesta de la chica fue más vaga. Escucho algunas canciones de protesta en TikTok, supongo. Pero eso no tiene nada que ver con la gente que conozco aquí. La diferencia de tono en su respuesta fue evidente. Luego, abordó a un hombre de mediana edad, un cubanoamericano con una guayabera impecable. La respuesta fue similar, pero con una profundidad histórica que Santiago no esperaba. En los años 70 y 80, chamo, cuando Venezuela era la Venezuela Saudita, llegaron muchísimos empresarios de allá e invirtieron aquí. Crearon empresas, nos dieron trabajo a muchos cubanos que recién llegábamos. Ellos nos abrieron las puertas cuando más lo necesitábamos.
Venezuela nos ayudó a mejorar nuestras vidas. Les estamos muy agradecidos. En ese momento, la conversación de unos peatones cercanos llegó a sus oídos. Era un español inconfundible, con el acento caraqueño. Unos turistas venezolanos charlaban animadamente con una familia local. Santiago no podía dar crédito a lo que oía. La realidad era que, en Miami, la cultura venezolana había permeado profundamente. Según un estudio de una universidad local, casi el 20% de los nuevos negocios abiertos en la zona de Doral eran de propietarios venezolanos. ¿No es Venezuela solo un desastre político? ¿Por qué sus símbolos culturales están por todas partes? ¿Y por qué la gente los celebra?, gritaba una voz en su interior. Aunque temblaba de ira, sintió la necesidad de investigar más a fondo, de entender la situación real más allá de la superficie. Decidido, Santiago se embarcó en un recorrido por los enclaves de la diáspora. Su primera parada fue Doral, apodada Doralzuela. Los parques industriales de la zona, que antes albergaban empresas logísticas genéricas, ahora estaban repletos de compañías fundadas por venezolanos, importadoras de alimentos, empresas de tecnología, consultoras de petróleo y gas. La ciudad vibraba con una energía moderna y próspera. La imagen lo dejó, por un momento, sin palabras. Pero al mismo tiempo, otro pensamiento cruzó su mente. ¿No estarán simplemente aprovechándose del sistema estadounidense, usando capital que quizás sacaron de forma dudosa de su país? Esa duda lo carcomía. Caminando cerca de un moderno complejo de oficinas, Santiago vio una placa conmemorativa. Al leer la inscripción, descubrió que estaba dedicada a un grupo de ingenieros y empresarios venezolanos que habían sido pioneros en el desarrollo de ese mismo parque empresarial, generando cientos de empleos para la comunidad. ¿Por qué los locales erigirían una placa para alabar a los venezolanos? No podía entenderlo. Su siguiente destino fue Beston, otra ciudad al norte de Miami conocida por su gran comunidad venezolana. Beston, próspera y planificada, debía gran parte de su desarrollo reciente a la llegada de profesionales venezolanos desde finales de los 90. Familias enteras habían establecido allí sus hogares, creando escuelas de alto rendimiento y un ambiente comunitario vibrante. Este crecimiento había sido impulsado por el capital y el conocimiento de los venezolanos. Caminando por un parque en Beston, Santiago fue testigo de una escena. Una pareja de ancianos, que parecían ser visitantes, conversaba alegremente con una familia local. Al aguzar el oído, se dio cuenta de que los ancianos eran venezolanos. Los hijos de la familia local se esforzaban por hablar en español, y la pareja de ancianos respondía con sonrisas. «Bah», se burló Santiago para sus adentros. Montan sus empresas para hacerse ricos ellos mismos. Seguro que explotan a los trabajadores locales como mano de obra barata. A pesar de su cinismo, sus pasos lo llevaron a su siguiente destino. De vuelta en Miami, Santiago decidió visitar el American Museum of the Cuban Diaspora, que a menudo albergaba exposiciones sobre otras comunidades de exiliados. Dudó un momento, pero finalmente entró. El museo estaba lleno de exhibiciones que contaban la historia de la lucha y el éxito de los latinos en el sur de la Florida. Lo que más llamó su atención fue una sección dedicada al desarrollo económico. Innumerables documentos y fotografías mostraban cómo las empresas venezolanas, especialmente a partir de la crisis de PSA en 2002, habían traído consigo no solo capital, sino un conocimiento técnico invaluable. Médicos venezolanos habían fundado clínicas de prestigio. Ingenieros petroleros despedidos por el régimen chavista habían creado consultoras que ahora asesoraban a empresas de todo el mundo. Se decía que en 2010, las empresas de propiedad venezolana en Florida contribuían con una parte significativa de las exportaciones del estado. Además, equipos de agrónomos venezolanos habían ayudado a mejorar los cultivos de frutas tropicales en el sur de Florida. Un experto agrónomo venezolano,
de apellido Rojas, había sido fundamental para mejorar las variedades de mango y aguacate, lo que había aumentado drásticamente los ingresos de los agricultores locales. La mejora del entorno económico también había elevado la calidad de vida de la gente. Antes de la gran ola migratoria venezolana de principios de siglo, el ingreso per cápita en ciertas zonas era mucho más bajo. Para la década de 2010, la vida de muchas personas había mejorado sustancialmente. Al conocer estas cifras, Santiago se quedó mudo. Pero se recuperó rápidamente, reajustando su argumento. Aunque hayan hecho cosas buenas, eso no cambia el hecho de que su país es un estado fallido y ellos huyeron. La ira de Santiago no mostraba signos de disminuir. Lo siguiente que vio fue una exposición sobre educación. Las universidades de Florida habían creado programas de becas para estudiantes venezolanos, convirtiéndose en un destino popular para los jóvenes que huían de la crisis. Además, profesionales venezolanos habían fundado organizaciones sin fines de lucro para apoyar la educación de los niños hispanos de bajos recursos en Miami. La educación, pensó Santiago mientras observaba la exposición, no es más que otra forma de colonización cultural. Al salir del museo, se dirigió a un anciano que descansaba en un banco. Disculpe, señor. Quisiera preguntarle sobre la época en la que la influencia venezolana comenzó a crecer aquí. El anciano comenzó a hablar con voz pausada. Aquella época tuvo sus cosas buenas y malas. Algunos de los primeros venezolanos que llegaron con dinero eran muy arrogantes, nos miraban por encima del hombro. Pero la verdad es que Venezuela hizo mucho por nosotros. Oportunidades de trabajo, inversión, nuevas ideas. Nuestras vidas cambiaron para mejor. El anciano continuó, un empresario venezolano, un tal Mendoza, aunque su familia era de las más ricas, invirtió en programas de alimentos para los barrios pobres de aquí. Se arriesgó, trabajó toda su vida para construir algo. Gracias a gente como él, Miami se convirtió en un centro de comercio más importante, y todos nos volvimos más prósperos. Las palabras del anciano dejaron a Santiago con una expresión compleja. Aunque hayan hecho el bien, no se puede justificar el desastre que dejaron atrás, gritó Santiago, incapaz de contener sus emociones. El anciano lo miró con ojos tristes y dijo en voz baja, claro que no, mijo. Destruir un país no es algo bueno. Pero vivir con rencor no produce nada. Debemos aprender del pasado, pero también mirar hacia adelante para seguir viviendo. Las palabras del anciano dejaron a Santiago sin respuesta. Los valores que le habían enseñado desde niño y la realidad que había visto y oído aquí. Sentía un abismo enorme entre ambos. Santiago, casi huyendo, le dio las gracias al anciano y se fue. En su interior, un conflicto feroz se desataba. No, no puede ser. A esta gente le han lavado el cerebro. Simplemente han sido engañados por la propaganda cultural de los venezolanos, se decía a sí mismo. Si admitía las palabras del anciano, todo lo que había creído hasta ahora se derrumbaría. Y eso, por encima de todo, debía evitarlo. Caminando por la calle, vio a un grupo de jóvenes que parecían estudiantes universitarios. Con temor, les hizo la pregunta, ¿qué piensan de Venezuela y su gente? Los estudiantes respondieron con entusiasmo. Creo que los venezolanos han contribuido enormemente a nuestro desarrollo. La educación ha mejorado, la industria ha crecido. Me encanta Venezuela. Me enganché a su música, a sus artistas, a su alegría, añadió otra estudiante. Estoy aplicando para hacer un posgrado en una universidad donde hay muchos profesores venezolanos. En el futuro, me gustaría trabajar en una de sus empresas. La actitud positiva de los jóvenes encendió una furia violenta en Santiago. ¿De qué están hablando? Son la cara de un estado fallido. ¿Cómo puede gustarles un lugar así?
Las emociones de Santiago estallaron. En ese momento, un joven se adelantó y habló con calma. Ese joven era Alejandro, un estudiante de historia en la Universidad de Miami, el mismo hijo de exiliados venezolanos. La historia de nuestro país en las últimas décadas es ciertamente dolorosa, dijo. Pero la inversión que trajeron los primeros, la educación que promovieron, las industrias que desarrollaron. Todo eso sentó las bases para la prosperidad de nuestra comunidad hispana hoy. Santiago quiso rebatir las palabras de Alejandro, pero se quedó sin argumentos. Y además, cuando hemos tenido problemas, los venezolanos, como comunidad, siempre han ayudado. Son un pana en el que se puede confiar, continuó Alejandro. En 2017, cuando el huracán Irma devastó Florida, ¿sabes quiénes fueron los primeros en organizar recogidas de alimentos y ayuda para los afectados, sin importar su nacionalidad? Fueron las organizaciones de venezolanos. Además, sus médicos voluntarios atendieron a cientos de personas en los refugios. La explicación de Alejandro hizo que Santiago no pudiera ocultar su desconcierto. Pero inmediatamente contraatacó, eso es porque querían ganarse el favor de la gente. Seguro que tenían una agenda oculta. Alejandro negó con la cabeza. No es así. Y la ayuda va en ambos sentidos. En 1999, cuando la tragedia de Vargas, una serie de deslaves terribles, golpeó Venezuela, ¿sabes de dónde vino una de las mayores ayudas internacionales? De aquí, de Estados Unidos, de la comunidad hispana de Florida. Poco después del desastre, las organizaciones de exiliados cubanos en Miami lanzaron una campaña de recaudación de fondos y en pocos días reunieron millones de dólares en donaciones. Las donaciones de Miami para la tragedia de Vargas fueron unas de las más altas del mundo. Santiago se quedó sin palabras. ¡Cállate! Aunque se ayuden mutuamente, eso no borra el pecado de haber arruinado su propio país, gritó Santiago, intentando darse la vuelta y marcharse. Pero Alejandro lo agarró del brazo, deteniéndolo. Señor Santiago, ¿de verdad odias a Venezuela? ¿O simplemente estás cegado por la narrativa que te han vendido? La pregunta de Alejandro dejó a Santiago sin aliento. Las palabras se le atascaron en la garganta. Alejandro continuó, el odio no produce nada. El camino que debemos seguir es el de la comprensión y la cooperación. No podemos ignorar la historia, pero es igual de importante, o incluso más, mirar hacia el futuro. Las palabras de Alejandro penetraron profundamente en el corazón de Santiago. La compleja historia de Venezuela, los sentimientos encontrados hacia su gente, pero la capacidad de la diáspora para mirar hacia adelante y construir. Todo esto le produjo un impacto tremendo. La ideología patriótica en la que había creído se estaba desmoronando ruidosamente. De repente, Santiago se preguntó qué había pasado en su propio país, en Colombia, después de que la influencia positiva de la Venezuela próspera desapareciera. Al investigar, descubrió una verdad sorprendente. Con el colapso de Venezuela, la dinámica en la región había cambiado drásticamente. Colombia, que antes se beneficiaba del comercio y la inversión de su vecino rico, ahora enfrentaba la presión de una crisis migratoria sin precedentes. Pero la influencia del nuevo régimen venezolano no era pacífica. Grupos irregulares financiados desde Caracas desestabilizaban la frontera, y la retórica política agresiva creaba una tensión constante. Algunos políticos colombianos se preocupaban de que la dependencia de ciertos sectores del comercio ilícito fronterizo pudiera crear una trampa económica. Otros sentían inquietud por la falta de transparencia en las relaciones diplomáticas. La libertad de expresión, al discutir estos temas, se veía desafiada. Muchos medios y personalidades afines al régimen venezolano atacaban cualquier voz crítica, y se decía que, en ciertos momentos, las críticas eran suprimidas. Al mismo tiempo, con la llegada masiva de migrantes desesperados,
La seguridad y la cultura de las ciudades fronterizas enfrentaban nuevos desafíos. Santiago se sintió consternado. Después de que la influencia positiva de Venezuela se desvaneciera, no llegó una era más simple. Las disputas geopolíticas, la reducción del espacio para el debate, los cambios en la seguridad ciudadana. La gente enfrentaba nuevos problemas. Debido a este periodo tan complejo para Colombia, surgió entre la gente un sentimiento de nostalgia por la época del intercambio económico y cultural con la Venezuela democrática y próspera. Quizás la cultura venezolana que florecía en el exilio también se había convertido en un símbolo de anhelo por un intercambio más puro, con menos presión política. La música, las telenovelas, el arte. La demanda por la cultura venezolana seguía profundamente arraigada. A pesar de estar separados por una frontera convulsa, los colombianos y los venezolanos seguían unidos por un vínculo que trascendía las épocas. Santiago repasó los días que había pasado en Miami. La infraestructura y los negocios financiados por venezolanos que había visto con sus propios ojos, las palabras que había escuchado de la gente local y la compleja geopolítica contemporánea. Todo pesaba sobre él. Tras despedirse de Alejandro, Santiago se quedó solo, reflexionando. ¿Para qué vine aquí realmente? Tenía a mano las fotos que había tomado durante su viaje, las modernas zonas industriales de Doral, el próspero distrito financiero de Brickell, las ordenadas calles de Beston. Todo llevaba la huella de la influencia venezolana. Al día siguiente, Santiago volvió a buscar a Alejandro. Ayer fui un grosero, dijo Santiago, bajando la cabeza. Alejandro sonrió. No te preocupes, pana. Entiendo tus sentimientos. Se sentaron en un café y hablaron durante mucho tiempo. Alejandro le contó la historia de su abuelo. Mi abuelo fue de esa generación que trabajó en una de las empresas que los venezolanos montaron aquí en los 70. Siempre decía que los jefes venezolanos eran estrictos, pero que les enseñaron muchas técnicas y disciplina. Claro, también hubo momentos en que nos menospreciaron, y pasamos por humillaciones. Pero también decía que, al mismo tiempo, aprendió mucho de los venezolanos. Santiago escuchaba en silencio. La disciplina, la puntualidad, la ética del trabajo. Esos valores se arraigaron en nuestra comunidad en esa época, continuó Alejandro. Y luego, en 2010, cuando un terremoto devastó Haití, uno de los países más pobres de nuestro hemisferio, ¿sabes quiénes organizaron una de las teletones más grandes y exitosas desde Miami? La comunidad venezolana. Al día siguiente del terremoto, ya estaban enviando equipos de rescate y ayuda. Santiago no pudo ocultar su asombro. Alejandro asintió. Y pocos meses después de eso, Chile sufrió un terremoto terrible. En ese momento, la situación aquí en Florida todavía estaba complicada por la recesión, pero la comunidad venezolana reaccionó de inmediato. Muchas organizaciones y personalidades venezolanas lanzaron campañas de recaudación de fondos y lograron reunir millones para enviarlos a Chile. Santiago se quedó boquiabierto. ¿Hasta ese punto? Sí. La comunidad venezolana en el exilio y las otras comunidades latinas tenemos una relación de ayuda mutua. Cuando alguien está en problemas, siempre echamos una mano. ¿No es eso la verdadera amistad? Al escuchar las palabras de Alejandro, las lágrimas brotaron de los ojos de Santiago. Estaba equivocado. Mis ojos estaban cegados por la rabia y no podía ver la verdad, dijo Santiago, cubriéndose el rostro. Alejandro dijo amablemente, no, no estabas equivocado. Simplemente no tuviste la oportunidad de ver la historia desde otra perspectiva. Lo importante es cómo construimos el futuro a partir de este momento. Los dos se dieron un fuerte apretón de manos. Esa fue la última noche de Santiago en Miami. Desde la ventana de su hotel, contempló el paisaje nocturno de la ciudad.
En las luces brillantes de las calles se mezclaban la historia que se había forjado desde la llegada de los venezolanos y las vidas del nuevo pueblo de Miami que habitaba una era diferente. De vuelta en Colombia, Santiago se presentó ante su profesor de tesis. Profesor, aprendí mucho en Miami. Comprendí profundamente cuán parcial era la opinión que había sostenido hasta ahora. El profesor escuchó en silencio. Santiago continuó, la influencia pasada de la diáspora venezolana ciertamente tiene aspectos complejos. Pero al mismo tiempo, es un hecho que contribuyeron enormemente a la modernización y al dinamismo de la comunidad hispana local. Y lo más importante es que no se han dejado atrapar por una única narrativa política, sino que han puesto su mirada en el futuro. El profesor asintió profundamente. Santiago, parece que has comprendido algo importante. La historia es algo que no se puede entender desde una sola perspectiva. Solo a través de la observación desde múltiples ángulos podemos acercarnos a la verdad. Después de eso, Santiago comenzó a escribir una tesis que resumía su experiencia en Miami. El título era, sobre la diversidad de la percepción histórica de la diáspora venezolana y sus relaciones con las comunidades de acogida. En su tesis, Santiago escribió, la evaluación de la influencia pasada de los venezolanos no se puede juzgar simplemente como buena o mala. El impulso económico y el intercambio cultural coexisten con los complejos problemas políticos de su país de origen. Lo importante es construir relaciones orientadas al futuro mientras se analiza el pasado con calma. Las comunidades de venezolanos y de otros hispanos en Miami han demostrado un modelo para ello. Mientras tanto, aquel YouTube estadounidense. Su video de entrevista lleno de prejuicios estaba siendo bombardeado por críticas de todo el mundo. La sección de comentarios se llenó de opiniones severas de personas de todos los países. Estados Unidos parece una gran potencia en la superficie, pero en realidad es un país estrecho de miras que educa a toda su nación de forma errónea. ¿La comunidad venezolana y los cubanos en Miami tienen un vínculo real? Este es un fenómeno raro en el mundo. Siendo todos latinos, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre la percepción que se tiene en algunos países y la realidad en Miami? Usar el sentimiento nacionalista para ganar clics es un truco común de los influencers. La gente de todo el mundo elogiaba la actitud madura de la comunidad hispana de Miami. Santiago concluyó su tesis con estas palabras. Además, la diáspora venezolana comparte valores culturales similares con muchas otras comunidades hispanas. En los últimos años, con la creciente inestabilidad de la situación internacional, su intercambio a nivel civil se está fortaleciendo. ¿No deberíamos nosotros, en el resto de América Latina, tener también el coraje de aceptar la historia y mirar hacia el futuro como ellos lo hacen? El odio no produce nada. La comprensión y la cooperación son el camino hacia la paz y la prosperidad de nuestro continente. Después de terminar su tesis, Santiago le envió un correo electrónico a Alejandro. Alejandro, mi pana. Conocerte me cambió la vida. En el futuro, también me esforzaré por ser un puente de comunicación entre nuestros pueblos y con la diáspora. Unos días después, recibió una respuesta de Alejandro. Santiago, mi pana, respeto tu valiente actitud. Crucemos la historia y construyamos juntos el futuro. Echa pa'lante. Santiago sonrió. Por la ventana se veía el paisaje urbano de Bogotá. En su corazón ya no había odio. Solo había una esperanza de paz y prosperidad para los pueblos hermanos de un continente fracturado. ¿Y bien, qué les pareció el video?